Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta Eucaristía. El Señor resucitado se nos hace presente. En verdad, está con nosotros. Reconozcamos esta presencia en la palabra que escucharemos y en el alimento santo que vamos a compartir. Que la celebración de la Eucaristía dominical logre que los frutos de la Pascua lleguen a toda la humanidad. De pie. Cristo resucitó, Cristo resucitó, Él es la luz, es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Él es la paz, es la verdad, Cristo es mi En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, Jesús resucitado nos ha convocado, y por eso nos reunimos todos los domingos en torno a su mesa, y también porque queremos dar testimonio de su amor y de su vida plena. Vale la pena creer en Jesús, vale la pena amar como Él nos amó, y confiar en Dios Padre como Jesús confió. Por eso celebramos la Eucaristía, para unirnos más profundamente a Él y para llenarnos del mismo espíritu que lo movía a Él. Dispongámonos a participar en esta celebración de la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cantemos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Eucaristía, por María del Socorro Sánchez García, por la salud de María Elena Ochoa Barajas, Marco Antonio Ortiz García, Jessica Liliana Beltrán Hernández, pedimos por la familia Díaz Santana, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, Soledad y Manuel Díaz Santana, Jocelyn Díaz Santana, pedimos por el eterno descanso de Javier Ortega Moreno en el segundo día de su triduo, Wendy Iliana Camberos Aguilera, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se cumplen en la resurrección de Cristo. El Señor resucitado, presente en medio de nosotros, abre nuestro entendimiento y corazón para comprender el sentido de las Escrituras y así ser capaces de vivir la vida nueva que nos trajo. Escuchemos con atención. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por la boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, confío. Aleluya. Cantemos. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. Todos. En ti, Señor, confío. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros,
sino por todos los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Aleluya, Cristo está vivo, gloria a ti, Señor. Aleluya, Cristo está vivo, gloria a ti, Señor. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, Cristo está vivo, gloria a ti, Señor. Aleluya, Cristo está vivo, gloria a ti, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Seguramente que tenemos presente el pasaje de los discípulos de Maús, aquellos que se alejaban de Jerusalén, desanimados porque habían visto morir a aquel que consideraban su Mesías, y ya habían pasado 3 días de que eso había sucedido y nada había cambiado, al menos en su percepción. Se alejan rápidamente de Jerusalén y se van a Emaús. Los 2 discípulos de Emaús se encontraron con Jesús en el camino, aunque Jesús no se dejó ver, es decir, sus ojos estaban velados y no pudieron reconocerle, pero Jesús en el camino les explicó las Escrituras y les hizo ver que las Escrituras profetizaban su muerte y su resurrección. Ellos sintieron que su corazón, que estaba frío por la desilusión, por el desaliento, por el desánimo, se fue calentando de nuevo. No sabían por qué. Cuando Jesús y ellos llegaron a Emaús, Jesús hizo como que iba más adelante y los discípulos de Emaús lo invitaron a quedarse. Quédate con nosotros porque ya es tarde. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Y dice entonces el Evangelio que Jesús partió el pan, se lo dio a los discípulos de Emaús y ellos lo reconocieron en ese momento.
y él se desapareció de su vista. Y entonces se dieron cuenta que habían visto a Jesús resucitado. Con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras, y se regresaron de Emaús a Jerusalén corriendo, aunque fuera de noche, para contar a los demás discípulos la buena noticia de la resurrección. Los discípulos de Emaús y los discípulos de Jesús en general no fueron testigos de la resurrección, porque no vieron el momento mismo en que Jesús salió del sepulcro, no vieron el momento en el que Jesús despertó de la muerte, y sin embargo, todos nos dan testimonio de la resurrección, porque hay dos caminos que nos muestra la Escritura para ver que la resurrección es una realidad. El sepulcro de Cristo está vacío y los discípulos lo han visto vivo, resucitado. Es verdad que no fueron testigos del acontecimiento mismo de la resurrección, porque nadie estuvo en el momento en el que Jesús salió del sepulcro, pero sí es verdad que los discípulos se encontraron con Él. Los discípulos de Emaús, nos dice el pasaje que hoy escuchamos, llegaron a Jerusalén, a donde estaban reunidos los apóstoles, y les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Y ya viene aquí la primera clave de lectura de este pasaje. ¿Dónde se reconoce a Jesús? Al partir el pan. Esta es una expresión que significa en la Eucaristía. Cuando Jesús celebró la Eucaristía con aquellos discípulos, se manifestó, se dio a conocer, se mostró. Si nosotros queremos ver a Jesús resucitado en medio de la comunidad cristiana, tenemos que participar de la Eucaristía, por lo menos cada 8 días. Es la que nos muestra al resucitado presente y vivo en su iglesia. Mientras hablaban de estas cosas, los discípulos de Emaús, exponiendo a los apóstoles que habían visto a Jesús resucitado, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Constantemente Jesús resucitado saluda a los discípulos de esta manera. No es un simple saludo ni tampoco un simple deseo, es sobre todo una afirmación. Más que la paz esté con ustedes, es la paz está con ustedes, porque Jesús está con ellos, porque Jesús es la paz, porque Jesús ha venido a traer la paz al mundo, pero no esa paz que se logra cuando se impone el más fuerte sobre el más débil, no esa paz que es ausencia de guerra porque se firma un tratado ventajoso de los más poderosos sobre los más débiles, no es la paz de los sepulcros. Ustedes van a un panteón, ahí hay mucha paz, porque todos están muertos, así que ahí hay mucha paz. Y esa no es la paz que Jesús trae a los discípulos. La paz de Jesús no es ausencia, es plenitud. La paz de Jesús son todas las bendiciones que vienen de parte de Dios. Y por tanto, Jesús resucitado trae esto a sus discípulos. El primer gran don de la resurrección de Jesús es la paz. Por eso podíamos calibrar hasta qué punto hemos aceptado a Jesús resucitado, hemos creído en Él, si tenemos paz en nuestro corazón, si hay paz en nuestra vida, si hay paz en el matrimonio, en la familia, porque el resucitado tiene ese efecto. Ellos, desconcertados, llenos de temor, creían ver un fantasma, nos dice el Evangelio. Los discípulos son todo menos unos crédulos, les cuesta trabajo entender. Nunca habían tenido la experiencia de ver a un muerto resucitar. Ustedes dirán, ¿cómo no, padre? Si Jesús resucitó a muchos muertos, pues esa no es la resurrección de Jesús, están equivocados quienes piensan eso. Jesús, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, simplemente lo trajo de vuelta a esta vida, y el hijo de la viuda de Naín volvió a tener hambre, volvió a tener sueño, volvió a tener frío y se volvió a morir. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro, también simplemente lo trajo de vuelta a esta vida, y Lázaro se volvió a enfermar, volvió a tener hambre, volvió a tener frío y se volvió a morir. Pero Jesús no resucitó de esa manera. La resurrección de Jesús no es un paso atrás como para volver a tomar la vida que ya tenía, es un paso adelante, porque Jesús entra en la vida en plenitud, y por eso nunca habían tenido esa experiencia. Se encuentran con el resucitado, pero no pueden creer que Jesús esté allí.
No pueden aceptar que el resucitado está en medio de ellos. Se aferran a sus miedos y a sus temores, porque dice el Evangelio que estaban desconcertados y llenos de temor, y creían ver un fantasma. Y Jesús les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? ¿No nos sucede también a nosotros así? ¿No nos pasa que también nosotros dudamos de Jesús? ¿Dudamos que Él pueda más que el mal que vemos en el mundo? ¿No nos pasa que nos aferramos a nuestros miedos y a nuestros temores, especialmente en este tiempo de pandemia? Vivimos con miedo a contagiarnos, vivimos con miedo a enfermarnos, vivimos con miedo a morir, pero estamos bien agarrados de estos miedos, no queremos soltarlos. Y Jesús nos está diciendo: no teman. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Jesús tiene poder para vencer el mal que hay en el mundo. Este mal que de pronto nos envuelve y de pronto parece insuperable. Esta corrupción generalizada en nuestra sociedad, esas injusticias que vemos día con día, la criminalidad a todo lo que da, la violencia desbordante, el odio generalizado, sembrado desde las más altas esferas del poder. Y todo esto lo vemos todos los días y de pronto decimos: esto ni Dios lo puede superar. ¿Cómo no? Jesús puede superar todos estos males. ¿Por qué tenemos dudas? ¿Por qué no creemos? Y Jesús les dice: miren mis manos y mis pies. Es decir, allí están las señales de la pasión, las manos y los pies atravesados por los clavos. Son la señal de la victoria, pero también la señal de una resurrección que es real, que no es aparente, que no es ficticia, que es real. La vivencia de nuestra fe no puede ser solo espiritualista. Hay quienes piensan: yo creo, pero acá en mi interior, Padre. Yo soy cristiano, pero no se me nota, porque lo traigo muy acá, muy dentro. Pues no es cierto, eso es una farsa, es una mentira. El que es cristiano muy acá dentro, pero no lo manifiesta, pues no es cristiano, no puede serlo. Porque el cristiano vive mostrando como Jesús que es cristiano. Miren, toquen. Efectivamente, así como Jesús, nosotros también tenemos que decirle al mundo: mira y toca, yo soy cristiano, soy creyente y te lo manifiesto con mis obras. Jesús está manifestándole a los discípulos que ha resucitado. Y esta religión que Jesús ha fundado es una religión que nos compromete. La presencia del resucitado en medio de sus discípulos los compromete. Ellos tienen que ser como Jesús en el mundo, una presencia del resucitado para los demás. Dice Jesús: soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Es el realismo de la resurrección. Y les mostró las manos y los pies. Los discípulos pudieron darse cuenta de que no estaban frente a un fantasma, ni frente al alma de Jesús que se materializó. No, estaban frente al cuerpo de Jesús resucitado. El mismo que había pendido de la cruz estaba ahora delante de ellos. Y dice entonces el texto: como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Pues ¿en qué quedamos, Padre? ¿No nos dijo hace ratito que el cuerpo de Jesús resucitado ya no tenía hambre? No, no tenía hambre, ni frío, ni sed, ni sueño. Y entonces, ¿por qué pide de comer? Por condescendencia con los discípulos, para que se den cuenta de que es real su resurrección. Se pone a comer un trozo de pescado asado que le ofrecen en ese momento, seguramente con una sonrisa. Yo me imagino hacia Jesús como diciendo: ya crean, por el amor de Dios. ¿Cómo nos cuesta creer en el resucitado? ¿Cómo nos cuesta creer en el poder de Dios? Dice entonces el texto que Jesús les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y como con los discípulos de Maús, también aquí
Jesús se remite a las Escrituras. Un camino para llegar al resucitado es estudiar las Escrituras, porque en las Escrituras está Jesús presente. También en el Antiguo Testamento, que está preparando la venida del Salvador, que anuncia su presencia entre nosotros, que profetiza su pasión, su muerte y su resurrección. Por eso, qué lamentable es que muchos cristianos no abran su Biblia, no la lean, no la estudien, porque ese es un camino para llegar a Jesús. Abrir la Escritura, leer la Escritura, meditar la Escritura, estudiar la Escritura, es un camino para conocer a Jesús, para ver a Jesús. Y entonces dice el texto del Evangelio, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y esto significa para que entendieran todas las referencias que de Él había en el Antiguo Testamento, que indicaban que Él era el elegido de Dios. No basta con tener la Biblia delante, no basta con abrirla, no basta con haber estudiado un curso de Biblia. Hay que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, para que entendamos que Él está allí presente, que ha sido profetizado desde antiguo. Y Jesús les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y que había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios, o sea, la conversión. Es el primer fruto de quien ha creído en el resucitado, se convierte, cambia de vida, se vuelve a Dios. Y eso podríamos entonces preguntarnos esta tarde, ¿yo estoy en continua conversión? ¿He aceptado a Jesús resucitado en mi corazón y por tanto me siento invitado también a cambiar mi vida? Porque ese es un signo de que hemos creído en el resucitado, la conversión continua. Y por otro lado dice Jesús, para el perdón de los pecados. Qué grande regalo nos ha hecho Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, que nos ha dejado el sacramento de la reconciliación. Qué tristeza que haya muchos cristianos que no se confiesan, no tienen ganas de confesarse, no sienten deseo de recibir el perdón de Dios. Cada vez que hay un sacerdote confesando, decía un sacerdote ancianito que yo conocí, el cielo está de oferta, porque se nos está ofreciendo todo el cielo para que podamos llegar a Él y nosotros lo despreciamos con toda tranquilidad. Yo no me quiero confesar. El demonio de la soberbia se apodera de nosotros. Yo no necesito, yo no quiero. Qué grande regalo, el perdón de los pecados. Sigue Jesús perdonando los pecados a través del sacerdote en el confesionario. Y Jesús nos dice que ese es otro elemento que testimonia su resurrección. Quien se ha sentido perdonado se muestra misericordioso con los demás, porque ya ha recibido antes la misericordia del Padre. Por eso, conversión y misericordia. Y termina diciendo Jesús, ustedes son testigos de esto. Somos testigos de la resurrección con nuestra conversión constante y con nuestra misericordia para con el hermano. Es cierto, nosotros no podemos perdonar pecados, pero sí podemos perdonar al hermano que nos ha ofendido, que nos ha lastimado. Y cómo hay de esas situaciones en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la relación de los padres con los hijos. A mí me preocupa cuando me dicen a veces los esposos, tengo como 6 meses que no le hablo a mi esposa. Ah, caray, ¿y viven en la misma casa? Sí. Ah, caray, con toda tranquilidad se dejan de hablar y viven como extraños en la misma casa y no hacen ni siquiera por reconciliarse. 6 meses, una semana. Me edifican aquellos esposos que después de 35 años de casados yo los veía siempre muy felices y les pregunté cuál es el secreto de su felicidad. Y me dijeron, nos prometimos desde el día que nos casamos que nunca nos íbamos a ir a dormir enojados, padre, nunca. Y nunca nos hemos ido a dormir enojados. Así que nunca nos hemos dejado de hablar ni de dirigir una palabra. Y dice el esposo, yo a veces tengo la razón, padre, pero ya para irme a dormir mejor le doy la razón a mi esposa. Pero al final terminamos todos tranquilos y nos vamos a dormir. Mira, qué da gusto, somos felices, padre. Qué bueno, qué bueno. Pero de veras me lastimó mucho que el otro día me dijera un esposo, tengo 6 meses que no le hablo a mi esposa, vivimos como extraños en la misma casa. Qué pena,
qué pena. Dios nos ha perdonado, ¿por qué nosotros no perdonamos? Debemos ser testigos de la misericordia en nuestro hogar, en nuestra familia, en el mundo. Tenemos mucho que hacer, dar testimonio de la resurrección. Ustedes son testigos de esto, nos dice Jesús. Les invito pues a que esta lectura que acabamos de escuchar nos ayude a replantearnos nuestra vida cristiana y a vivir nuestro compromiso bautismal en la vida cotidiana, aceptando a Jesús resucitado y viviendo en consecuencia. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como los discípulos, también nosotros abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para que Jesucristo resucitado aumente nuestra fe y nos ayude a comprender el misterio de la salvación. Oremos juntos diciendo: Cristo resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, pueblo de Dios, para que dé testimonio de la resurrección del Señor en el mundo. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por naciones y sus gobernantes, para que la paz reine entre los pueblos y todos vivan dignamente, como hijos de Dios. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por los que sufren, para que del Señor reciban consuelo y de los creyentes ayuda. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, para que encienda la fe en nuestro corazón con su palabra y nos haga comprender el sentido de su muerte y resurrección. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Señor Jesús, vencedor de la muerte y del pecado, escucha nuestras súplicas y abre nuestro corazón para que comprendamos tu palabra y transforma nuestra tristeza en alegría por tu presencia entre nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, pueden sentarse. Toma, Señor, y recibe mi voluntad, memoria, entendimiento, mi libertad, mi haber, mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado.
Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, Este es el sacramento de nuestra fe. anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a Jesús resucitado, como hijos que somos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, hacemos las personas que están preparadas para acercarse a comulgar, unas en una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos, van a recibir al Señor en la palma de la mano con mucha devoción y luego van a llevar la hostia inmediatamente a la boca delante del ministro, por favor.
Antes de terminar la celebración, les voy a pasar unos avisos. El próximo viernes, 23 de abril, es la fiesta litúrgica de San Jorge Mártir. Y el domingo 25 celebraremos la fiesta popular. Los invitamos a participar. El viernes 23 habrá misa a las 12 del mediodía y a las 7:30 de la tarde en honor a San Jorge Mártir. Y el domingo 25 de abril a las 12:30 del mediodía vendrá el excelentísimo señor obispo don Juan Manuel Muñoz Curiel, obispo auxiliar de Guadalajara, a presidir la Eucaristía. Los invitamos a participar. Recuerden que se puede ganar la indulgencia plenaria en la fiesta patronal de una comunidad. Esto es el 23 de abril, pero también el 25 en cualquiera de las misas que celebremos, cumpliendo con las condiciones habituales: confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. Les estamos recordando que el horario de la celebración de la Eucaristía en este tiempo para todos es el lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, sábados 6 y 7:30 de la tarde y domingos 8, 9:30, 11, 12:30 y en la tarde 6 y 7:30. También tenemos la hora santa los jueves a las 7. En ese tiempo de Pascua los invitamos a participar de la misa diaria para ser partícipes de la vida nueva que Jesús nos ha traído con su resurrección. Seguimos transmitiendo las celebraciones de la Eucaristía vía Facebook en el sitio de Facebook Parroquia San Jorge Mártir, de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, sábados a las 7:30 y domingos 12:30 y 7:30. También se transmite la hora santa los jueves a las 7 para que las personas que no pueden venir puedan seguir la transmisión. Las celebraciones también se encuentran en el canal de YouTube San Jorge Mártir. Para que lo tengan en cuenta, el horario de la notaría es de lunes a viernes de 5 a 8 y sábado de 10 a 1. Los invitamos a venir a adorar al Santísimo Sacramento en la capilla de adoración perpetua, ahora de una manera más segura, con la chapa de seguridad que se ha instalado. Si alguien aún no tiene la clave para poder entrar, puede pasar a la notaría y solicitarla. Las Madres Carmelitas ofrecen cirios decorados por ellas mismas y también galletas para su sostenimiento. Si alguien está interesado, puede solicitarlos aquí con la señora Ana Berta, la cantora, aquí adelante. Ella está ofreciendo estos cirios decorados de las Madres Carmelitas y también estas galletas. Las Madres Carmelitas son las madres que son contemplativas y no pueden entonces estar aquí presentes, pero ella les ayuda con ese apostolado. Pueden encontrar el periódico semanario en la mesita del centro y también algunos folletos de los 5 minutos de oración para hacer oración en familia. Esta semana comenzaron las campañas políticas y los obispos en México dieron un mensaje, también la Arquidiócesis de Guadalajara, y aquí les voy a proponer en síntesis lo que se nos dijo, precisamente porque se nos pidió que se los compartiéramos. Se propone a los católicos 7 criterios para emitir un voto responsable: involucrarse en el proceso electoral. El voto es un derecho y un deber fundamental, por tanto nadie debería privarse de votar. Recordamos que la Iglesia no tiene ni avala un partido político o un determinado candidato, pero se invita a los fieles a involucrarse en la participación en el debate democrático con seriedad y responsabilidad, así que no seamos omisos. También hay que reforzar con el voto el comportamiento ético en la sociedad y acabar con la corrupción. Es la oportunidad que tenemos. Es inmoral, por tanto, e ilegal comprar y vender votos por dádivas, regalos o dinero. Eso atenta contra la dignidad de la persona y el desarrollo de todos. Es una exigencia social que haya campañas transparentes que favorezcan la unidad. Los comicios no deben generar mayor enfrentamiento, sino promover el respeto, el diálogo y la creatividad. Por tanto, deben evitarse campañas políticas que se sustenten en intereses particulares o que se financien ilícitamente. Analizar la trayectoria y propuestas de los candidatos para otorgar un voto responsable. Se debe tener la convicción moral de que la persona, el proyecto político y el equipo de trabajo que se eligen aportarán el bienestar de todos los ciudadanos. Considerar bien las problemáticas que tiene nuestro Estado para elegir adecuadamente a los candidatos que logren poner en marcha soluciones de fondo. No dejarse llevar simplemente por propuestas populistas de izquierda o de derecha, o por simpatías o antipatías o por intereses particulares. Elegir a quien le duela la realidad de todos los ciudadanos. Nuestro Estado y nuestro país necesitan legisladores y municipios íntegros, honestos, dignos, competentes, capaces de vencer la corrupción, la violencia y la desaparición forzada,
y que se preocupen por la salvaguarda de la naturaleza, que estén decididos a afrontar la injusticia, el desempleo y la falta de oportunidades de trabajar por los excluidos y marginados. Y por último, asegurar nuestra sociedad jalisciense sobre valores fundamentales. En consonancia con el Papa Francisco, se debe apoyar con el voto a quienes defiendan la familia, a quienes defienden la dignidad de la persona, a quienes defiendan la vida en todas sus etapas, a quienes defienden el matrimonio fundado entre un hombre y una mujer, a quienes defiendan el derecho primario de los padres en la educación de los hijos, a quienes defiendan la libertad religiosa y defiendan también las instituciones democráticas. Pues ahí tienen ustedes algunos principios, algunos criterios que se nos dan para que orientemos pues nuestra participación en este tiempo. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Déjenme decirles algo así rápidamente, pues esta semana, especialmente esta semana, tuvimos una serie de gastos, nada más para que lo sepan. Se gastaron 10,000 pesos en cortar los árboles que están aquí. Ya me habían cobrado más y ahora una persona más consciente me cobró eso. Se llevan toda la basura y cortan los árboles. Bueno, alguien puede decir, bueno, se gastaron 27,000 pesos arreglando los techos porque vienen las lluvias y estaban todos partidos. Se gastaron 52,000 pesos en unos paneles solares que pusimos pues para ahorrar un poquito en la luz, porque esta semana pagué la luz y fueron 7,000 pesos de luz. También pagué el agua y son 5,000 pesos de agua. Porque de pronto alguien puede pensar, ay, esta parroquia ya está hecha, pues aquí no tienen gastos, pues ay, ya quisiera no tenerlos. Todos los días estoy preocupado por los gastos que me llegan y las facturas que a ustedes les llegan en su casa, a mí me llegan multiplicadas por 10. Entonces, pues nada más para que lo sepan, ¿verdad? Para que sepan, pues que seguimos teniendo gastos. Y todavía una persona ahora sinvergüenza vino en la misa de mediodía y dio un billete de 500 falso y nomás dijo, quiero dar 20 pesos, y le dieron el cambio billetes buenos y dio un billete falso. No es posible que haya gente tan sinvergüenza que luego todavía nos venga a robar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente así. Como me dijo alguien, pues esperemos que haya sido para bien, pero ni siquiera eso justifica que anden robando, ni siquiera eso. Pero bueno, Dios les ayude. Vamos a terminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sienta sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen. Buenas noches. Igualmente, Padre. Nos encontramos